Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se mueve. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad. Pude alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo. todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Para el que cree, todo es posible. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas, hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús. Oh, hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo. Si le crees a Dios. Hola, ¿cómo están? Gusto en vernos nuevamente por aquí en este precioso día, bendecido por nuestro Padre. Gracias por el tiempo que siempre nos dan, porque pues yo sé que poco a poco se van integrando, ¿verdad? Están viendo los mensajes que Dios prepara a través de esta servidora para que ustedes los escuchen y sobre todo para que pues sean de edificación a su vida. Pues hoy vamos a darle continuidad al principio de vida 9 con el que iniciamos la semana pasada. Pero pues antes de iniciar, como siempre, les voy a pedir que ahí como están, sentaditos, acostaditos, como estén, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre hermoso, Padre amado, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias te damos en este día por la bendición que nos das.
porque no nos dejas, porque no te olvidas de despertarnos por la mañana, porque no te olvidas de tendernos tu mano santa para seguir guiándonos por tu camino, Señor. Te damos gracias de todo corazón y te pedimos que en estos momentos en el que vamos a hablar de tu palabra, seas tú bendiciéndonos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues como les decía, hoy tenemos el deleite de confiar en Dios. Ese es el principio de vida 9 que dimos inicio la semana pasada. Y hablábamos de confiar en Dios, lo que quiere decir confiar en Dios, ¿verdad? El poder ver más allá de lo que pues Dios quiere que para nosotros, que nosotros estemos conscientes de esa confianza que le tenemos que tener a nuestro Padre. La Biblia nos muestra muchas historias que nos van a llevar de la mano en el conocimiento y aparte de las vivencias que nosotros tenemos hoy en día, en la actualidad. En Segunda de Reyes 6:17, un texto de la historia que habla de Eliseo, que fue un gran varón de Dios, ¿verdad? Y que esa confianza que tenía Eliseo en Dios, ustedes se recuerdan que hablábamos que él fue esa guía o ese instrumento que utilizó Dios para poder pelear el pueblo de Israel contra los sirios. Entonces, él tenía una gran confianza en nuestro Padre, pero también, aparte de la historia de Eliseo, la Biblia nos muestra esta gran historia de David. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, en esa historia tan preciosa que nos muestra Dios de David, porque ahí, a través de David, Dios nos enseña la confianza que debemos de tener en Él, de mostrar en Él, pero sobre todo ese amor y esa obediencia. Si nosotros mostramos esa obediencia, nuestra confianza se va a ensanchar y por consiguiente nuestra fe. Entonces, la fe es de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Y David cimentó su fe en la gran soberanía de Dios. Por eso supo que no fallaría en esa misión que tenía de conquistar a ese filisteo gigante, ¿se acuerdan? Bueno, pues dice, ¿cómo puede usted adquirir esa clase de fe? Ahí es donde empezamos hoy. ¿Cómo puede usted adquirir esa clase de fe? ¿Cuál fe? La fe, esa fe tan grande que tenía David. La fe, como ustedes saben, es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Pero que no estamos viendo, que no vemos. La certeza de lo que se espera y no vemos. ¿Cómo podemos tener nosotros esa fe? ¿Cómo voy a confiar en algo que no veo? ¿Cómo se va a ensanchar mi confianza en algo que no conozco? Pues bien, hermanos, a lo largo de este tiempo que hemos ido platicando con ustedes, que hemos ido mencionándoles la palabra, ¿verdad? De estos principios tan hermosos que, pues, Dios no se equivoca. Dios nos pone esa palabra justa y necesaria en el momento que lo requiere su pueblo, en el momento que lo requiere su gente, nosotros, sus hijos. Entonces, la fe debe de crecer en nuestro corazón, pero la fe por nosotros mismos no podemos hacerla crecer. Nosotros luchamos con muchas dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Y por la incredulidad que hay en nuestro corazón. Y recuerden que por la incredulidad entró el pecado. Y por la incredulidad nos han pasado muchas cosas y hemos ido batallando a lo largo de la vida por la incredulidad que hay en nuestro corazón. Conforme nosotros vamos aprendiendo de este Padre hermoso, de este Padre soberano que todo lo puede, dueño de todo,
nuestro amor por Él va creciendo. Pero ese es un atributo que Dios pone en nosotros, que Dios comparte con nosotros, porque es un atributo de Dios, el amor, ¿verdad? Entonces Él va poniendo el conocimiento en cada uno de nosotros poco a poco, y conforme vamos aprendiendo de nuestro Padre, esa fe esa confianza se va ensanchando, la fe va creciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le pasó a David. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos adquirir esa fe. Dice, recuerde las victorias pasadas. David recordó cómo Dios lo había librado de las garras del león y las zarpas del oso. Las victorias espirituales se ganan primero en la mente. Claro que sí. Vamos a ver una cita en 1 Samuel 17, del 32 al 17. Esa es la clave para nosotros entender estos puntos de los cuales vamos a hablar. Los puntos, el primer punto, pues recuerde las victorias pasadas. 2, rechazo a las palabras de desánimo. 3, reconozca la naturaleza verdadera de la batalla. 4, responda al reto con una confesión positiva. 5, respaldes en el poder de Dios. Y 6, reclame la victoria. Esos son los puntos que nosotros vamos a ver hoy en base a este texto que está en 1 Samuel del 17, versos del 32 al 37. El título de lo que vamos a leer de David, David responde al desafío. Y David dijo a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Y Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con ese filisteo, porque tú eres joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, ven, y el Señor sea contigo. Entonces Saúl, ya después de que David le entró en esa plática con Saúl, pues le está dando la confianza. Sí, le da esa confianza para que vaya y pelee. Y dice que las victorias espirituales se ganan primero en la mente. David iba muy consciente de eso. ¿Por qué? Porque tenía fe en nuestro Padre, ¿verdad? Porque él sabía que ya Dios lo había librado de otras batallas atrasadas, anteriores. Entonces por eso él tenía confianza en que esta la iba a ganar también. Pero sobre todo porque no iba a pelear él, sino porque Dios iba por delante de él, ¿verdad? Entonces dice, esas batallas se ganan primero en la mente. Si usted sucumbe a sentimientos de temor y de duda, perderá. Si se enfoca en la verdad de la palabra de Dios, ganará todas las veces. Esto que acabamos de leer me trae a colación lo que estamos viviendo hoy en día. Porque como les dije al principio, estas historias que nos muestra Dios, estos pasajes en la Biblia, nos vienen a enseñar lo que vivimos hoy en día. El temor que exista en nuestro corazón debe de ser vencido cuando la confianza y la fe en nuestro Dios crece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un Padre poderoso, que todo lo puede, dueño de todo, que nos conoce porque nos hizo. Entonces, si somos hijos de un Padre poderoso y amoroso, ¿cuál es el temor que debemos de tener? ¿Verdad? El temor existe en el mundo entero.
Y si nosotros nos dejamos vencer por el temor, no logramos pasar hacia ningún otro ámbito de nuestra vida, ¿sí? Lo hemos venido repitiendo siempre que, pues, somos débiles, ¿verdad? Pero Dios nos tiene que ir, o Dios nos va fortaleciendo poco a poco. Cuando Dios nos va fortaleciendo en su palabra, en el conocimiento del Evangelio, la confianza crece y los temores van desvaneciendo poco a poco, porque sabemos que vamos tomados de esa mano santa de nuestro Padre Celestial. ¿Verdad, hermanos? Qué bonitos mensajes, qué hermosa palabra pone Dios para que nosotros podamos entender lo que Él quiere para nosotros. Recuerde las victorias pasadas y tómese de la mano de Dios y vamos a ir venciendo sus temores. Rechace las palabras de desánimo. Nadie en el campo israelita animó a David en su iniciativa en derrotar a Goliat. ¿Se acuerdan que les comentaba que los soldados se rieron de él? Porque vieron a David un jovencito rubio, menudito, tal vez no corpulento, y comparado con el gigante con el que iba a luchar. Se burlaron, ¿verdad? Entonces, pero David no hizo caso de esas palabras de burla ni de desánimo. Él siguió firme por delante, con la fe puesta en Dios, en nuestro Padre, ¿sí? Si él hubiera hecho caso de esas palabras, si lo hubieran desanimado, ¿qué hubiera hecho David? Se da la vuelta y se va, ¿verdad? Derrotado antes de luchar por esa batalla. Pero no lo hizo así. Él desde pequeño fue creciendo con esos principios, con esa sabiduría que le iba dando nuestro Padre, porque Dios ya lo tenía elegido, ya estaba predestinado. Entonces, él rechazó esas palabras y siguió adelante. Dice, reconozcan la naturaleza verdadera de la batalla. David entró a la batalla diciendo en alta voz estas palabras inolvidables, dirigidas a su arrogante rival: de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué forma tan victoriosa de decir Dios gana, ¿verdad? En 1 Samuel 17:47 vamos a encontrar una cita muy importante y hermosa que dice así: y toda esta multitud sabrá que el Señor no salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Qué gran confianza! ¿Tú tienes esa confianza en Dios? ¿Tú sales a luchar al mundo con esa confianza que Dios te da? Nos falta que nuestra fe crezca. Nos falta que nuestra confianza en nuestro Señor crezca. Hoy en día no queremos salir a la calle por el temor a sufrir situaciones feas que vivimos mundialmente hablando, ¿verdad? Y si salimos, pues salimos con todas las precauciones, pero lo más importante, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos que salir con esa confianza, pero antes de salir, ponernos de rodillas ante nuestro Padre Celestial y acatar las indicaciones que Él tenga para nosotros. Su voluntad sobre mí, su voluntad sobre ti. De esa manera estamos le dando esa gloria a nuestro Padre, ¿sí? Ese lugar que nuestro Padre requiere, y la confianza en nosotros, Él nos la va a ir dando poco a poco hasta poder salir sin tener temores allá afuera, al mundo, como lo hizo David. Y dice, la batalla es del Señor, Dios peleará por el pueblo de Israel. Híjole, de veras que nos deja sin palabras esta fe tan tremenda que tenía David en Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro que si salimos allá afuera y nos encontramos con un perro
que nos va a querer atacar, a lo mejor se nos debilitan nuestras piernas y se nos debilita nuestro espíritu, lo más importante. Y se ve y mostramos la debilidad que no le gusta a nuestro Padre Celestial que le mostremos, nuestra debilidad y nuestro temor. Es difícil, hermanos, es difícil hablar de la fe, es difícil hablar de la confianza y de que no tengamos temor. Yo lo sé, me pasa, sí me pasa, pero día con día tenemos que ir ganando esos atributos, ¿verdad? Esos puntos a nuestro favor, si queremos llegar algún día sin soltarnos de la mano en la presencia de nuestro Padre. Vamos a batallar siempre, vamos a sufrir siempre. Los gigantes los vamos a ver siempre. Pero Dios tiene todo bien orquestado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios nos pone un gigante ahí, es porque quiere medirnos, quiere probar hasta dónde hemos sido capaces de entender y poner en práctica todas estas enseñanzas que nos trae. ¿Verdad, hermanos? Qué bonita es la palabra. En 1 Samuel 17:26, entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán al hombre que venza a ese filisteo y quite las ofensas de Israel? Porque ¿quién es el filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Cuando hablamos de ese filisteo, de los filisteos, pues eran los que en el lenguaje hebreo, ¿verdad? En aquellos tiempos era una palabra pues de desprecio, de desdén, que se utilizaba para los que no eran israelitas. El pueblo de Israel era el que estaba circuncidado, ¿verdad? Era el que gozaba del pacto de Dios, de los privilegios de Dios. Entonces él era un filisteo y era alguien no deseado, pues, ¿sí? Era alguien no deseado. ¿Cómo iba a venir alguien no deseado, que no era del pueblo de Israel, a querer amedrentar al pueblo, ¿verdad? Entonces por eso David dijo: no, yo salgo a la lucha y Dios conmigo por delante, ¿verdad, hermanos? Pues bueno, David le dice a Saúl: Jehová me librará de la mano de este filisteo. A Goliat le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Qué bonita palabra. Esto lo vamos a encontrar aquí en 1 Samuel del 17, del 37 al 45. David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Le dijo a David: ve y el Señor sea contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraje. David se ciñó la espada sobre sus vestidos y probó de andar, porque nunca había probado. Y le dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y se quitó ese equipo de encima. Se quitó todo eso lo que le había puesto, porque él no estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a andar con su ropa sencilla, con sus ovejas, ¿verdad? Entonces dice David, tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril, y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. El filisteo vino acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. O sea, quiere decir que no le prestó ni la menor atención. Lo primero que dijo: no, pues ahorita rapidito y lo mato. Cuando el filisteo vio a David, lo puso en poco, dice. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego agregó el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no salga con espada, y toda esa multitud sabrá que el Señor no salva con espada y lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Qué confianza y qué fe tenía David. Obviamente que el gigante pues se burlaba, ¿verdad? Pero él se respaldó siempre en el poder de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de respaldarnos, ¿verdad? Ir con esa confesión positiva que vamos a luchar cualquier batalla en el nombre de nuestro Señor. David solo se respaldó en la fe y en una honda de fabricación casera. Dice, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Dios proveyó la victoria y él recibió la gloria. ¿Qué fue lo que hizo David? David se fue acercando poco a poco, ¿verdad? Sacó de su utensilio, su mochilita que utilizaba, su honda y sus piedras que había pasado a recoger por el arroyo, le tira la piedra y se la hunde en la frente. Cuando cae el gigante al suelo, David corre y con la misma espada del gigante lo hiere y le corta la cabeza. ¿Fue él? Fue Dios. Es Dios el que va por delante de nosotros, hermanos. Pero con la fe en nuestro corazón, con la decisión, con esa firmeza que debemos de tener para poder librar grandes contiendas. Hoy en día, nuestra palabra, nuestra Biblia, esta palabra que Dios nos ha dejado, esta enseñanza que nosotros aprendemos, debe ser nuestra arma principal para poder salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Dios, a librar grandes batallas, vencer grandes temores que nos aquejan hoy en el mundo, hermanos. Esos temores que nos llegan, si nosotros nos dejamos vencer por esos temores, nos llegan a enfermar. Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere hijos con esos corazones llenos de humildad, de amor hacia Él primero y hacia su prójimo. Si nosotros caminamos en esta verdad, nuestra fe se crecerá y podremos vencer grandes gigantes que se vayan presentando en nuestra vida, hermanos. Y por último dice, reclame la victoria. Antes de poner pie en el campo de batalla, David ya sabía que no iba a perder. Sabía que su reputación no estaba en juego, sino la de Dios. Sabía que ni su fuerza ni su astucia ganarían la batalla, sino el poder y la sabiduría de Dios. Usted puede enfrentar cualquier circunstancia con seguridad y esperanza, pues su fortaleza, sabiduría y energía y poder no es la que trae la victoria. No es eso lo que nosotros traemos. El triunfo viene gracias a la intervención de Cristo. Y cuando usted pone su confianza en Él, usted tiene acceso a una fuerza irresistible que nadie ni nada podrá resistir al éxito. El éxito en toda contienda es de Dios. Aprendamos, hermanos, aprendamos a poner
todo lo que nosotros hagamos en las manos de Dios, siempre con la voluntad de nuestro Padre. Si nosotros salimos a enfrentar al mundo con la voluntad de nuestro Padre, las actividades que vayamos a hacer cotidianamente, con fe, con seguridad, con confianza, vamos a lograr grandes victorias. Nosotros. Pero recuerden que las victorias no las da siempre nuestro Padre. Hermanos, pues esta es la conclusión de este tema que tenemos, el deleite de confiar en Dios, la fe que debe de ir cada día creciendo en nuestro corazón con la ayuda, ¿verdad? Y la gracia de nuestro Padre, porque nosotros no podemos solos. Y hermanos, de rodillas, clamándole a nuestro Padre para que esto suceda en nuestras vidas. En mi vida, en tu vida, en la vida de nuestros seres que nosotros amamos, en la vida de toda esa gente que no conoce de un Padre tan amoroso, que nosotros debemos de hablar, de ponerle en conocimiento a esa gente que no conoce, hermanos. Gracias por este espacio, como siempre. Me da mucho gusto poder compartir estos mensajes que Dios pone en mi corazón, primero para mí, después para ustedes, hermanos. Ojalá que sigan siendo de gran edificación a su vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este precioso momento en el que tú nos has permitido nuevamente hablar de tu palabra. Entender que sin fe no te agradamos, Padre mío. La fe debe de ir creciendo en nuestro corazón. La confianza en ti se debe de ir viendo cada día, Padre mío. Gracias, Padre, porque pones palabra en nuestra boca, porque pones este conocimiento para que podamos entenderlo y llevarlo poco a poco a la práctica en nuestras vidas, Señor. En tus manos nos ponemos y te agradecemos, como siempre, la bendición de este precioso día. En el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios me los bendiga.